Si usted cree en la existencia de una vida más allá de la muerte, ¿se habrá preguntado alguna vez cómo se vivirá allá? ¿Qué comerá? ¿Qué trabajo se hará? ¿Se volverá usted a unir en matrimonio? Todos estos interrogantes vamos a compartirlos en este tema que sin duda será de gran edificación para todos nosotros. En el libro de Mateo capítulo 25, versículo 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El verso 46 dice: E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Así concluye el Señor este relato acerca de lo que es esa vida, ese juicio delante del trono, y lo que es el comienzo de la vida eterna. Ahora, aquí dice que irán los unos al castigo eterno y otros irán a la vida eterna. ¿Cómo será esa vida eterna? ¿Cómo viviremos y qué haremos por el resto de la eternidad? Lo primero que tenemos que observar es que para vivir en la eternidad, Dios nos proporcionará de un cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorioso, como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15, verso 21, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Allí encontramos ya entonces que para poder vivir en la eternidad, Dios se ha proporcionado para los seres humanos un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, para que estos puedan llegar a vivir y disfrutar de la eternidad. Entonces dice: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y así como trajimos la imagen del terrenal, que es Adán, esa imagen que nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego el cuerpo se va deteriorando hasta que muere, dice: así traeremos también la imagen del celestial, una imagen de un ser que nunca muere. Gloria a Dios. Así que lo que dijo el Señor es que los unos irán a la condenación eterna porque no obedecieron, porque quisieron hacer en esta tierra conforme a su voluntad y no la voluntad del Padre. Y estos irán al castigo eterno y dirán: Señor, pero nunca vimos que tú estuvieras aquí en la tierra. Y el Señor dijo: por cuanto no lo hicieron a uno de esos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Así que ustedes se irán a la condenación eterna, gloria a Dios, y los demás irán
a la vida eterna. Pero para ir a la vida eterna tendremos que tener un cuerpo glorificado. ¿Qué podremos hacer nosotros con ese nuevo cuerpo? ¿Cuáles son la naturaleza de ese cuerpo? ¿Tendremos un cuerpo espiritual que se transparenta, que flota en el espacio? ¿Cómo será el cuerpo incorruptible, el cuerpo inmortal, el cual el Señor nos va a proporcionar? La Biblia nos habla de que el Cristo de la gloria es la primicia de todos los que durmieron y de todos los que resucitan. Por lo tanto, el cuerpo que resucita el Señor será el mismo del cual también nosotros seremos revestidos. Todo lo que el Señor hizo y mostró que podía hacer en los días que estuvo en la tierra después de resucitar, también serán las mismas cosas que nosotros podemos hacer. Así que en este caso vemos que en la resurrección del Señor, después de que Él resucita, podía desaparecer y aparecer en un lugar distinto, podía comer, como lo dice la Biblia. Dice que cuando Él ascendió en el capítulo 1 del libro de Hechos, versos 9 y 10, de repente estaba allí reunido y su cuerpo comenzó a ascender. Gloria a Dios. Dice que fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se aparecieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas. Así que también vemos cómo el libro de Juan capítulo 20, verso 26, dice que 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, allí en ese aposento, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu dedo y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Todo estaba cerrado y el Señor de repente aparece allí dentro del aposento. Así que esa habilidad, después de la resurrección, con ese cuerpo Jesús podía aparecer, desaparecer, atravesar esas paredes y no sufrir ningún tipo de daño. También vemos que en el capítulo 24 de Lucas, verso 36, dice que otra vez ellos estaban hablando de estas cosas, todavía no estaban seguros, y Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Eso es el versículo 37 del capítulo 24 de Lucas. El verso 38 dice: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, mire esto, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Verso 40. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él comió, y él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí el Señor se está esforzando para demostrarle a sus discípulos que Él es el mismo que había muerto, ahora resucitado en el mismo cuerpo, la misma forma, pero tenían otra naturaleza. Ese cuerpo ya estaba glorificado, ese cuerpo ya era incorruptible, ese cuerpo era inmortal. Gloria a Dios, no podía morir, y aún estando en ese cuerpo inmortal, incorruptible, el Señor puede comer miel, puede comer pescado. Y les muestra, dice: mi cuerpo tiene huesos, mi cuerpo tiene carne. Gloria a Dios, no soy un espíritu. Así que el cuerpo que vamos a recibir para poder vivir en la eternidad es un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, pero no será un cuerpo transparente, no será un espíritu, será un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. Luego vemos que otra vez el Señor se aparece a dos que van de camino de Emaús. Gloria a Dios. Y dice que cuando entró él a la casa, el capítulo 24, verso 30, aconteció que estando sentados a la mesa con ellos,
tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Allí estaban ellos sentados a la mesa, veían a este personaje, a este varón que estaba allí con ellos, pero no sabían quién era. Y cuando él partió el pan y le fue abierto los ojos a estos dos, dice que le reconocieron, pero en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor desapareció. Ese es el cuerpo, esas son las características, las propiedades que su cuerpo, cuando sea resucitado, va a tener. Pero no, usted y yo no seremos un espíritu, seremos cuerpo. Gloria a Dios, ese cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que Jesús muere, es el mismo cuerpo que resucita, pero ahora con una naturaleza eterna. Los ángeles también dice que tienen un cuerpo glorioso y pueden comer y pueden hacer estas cosas, como en el libro de Génesis capítulo 1 hay un relato donde Abraham está a su puerta y dice que le apareció allí en el encinar de Manre 3 varones que pasaban por allí y él se va y les dice, ¿por qué no se quedan aquí? Eso está en el capítulo 18 del verso 1 al versículo 8. Estamos leyendo y luego el 16. Y dice que ellos aceptaron y Abraham corrió y les preparó un cabrito y les preparó pan y les preparó, bueno, todo un banquete, gloria a Dios. Y dice que, y corrió Abraham, el verso 7, a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Allí estamos hablando, ahora ahí todavía no dice si son ángeles o quiénes son. Gloria a Dios. El verso 16 dice de Génesis 18, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Verso 17. Ahora sí ya aparece una figura con nombre, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado y extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido a mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún hablando con Jehová. Y se acercó Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Entonces el Señor le respondió, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Verso 33, y Jehová se fue luego que acabó de hablar. Capítulo 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles, aquí ya aparece que eran ángeles, los dos que se fueron cuando estaba hablando Abraham con el Señor. Dice que mientras los tres caminaron hacia Sodoma, Abraham se fue a acompañarlos y estaba hablando allí a Abraham con el Señor, y dos de los varones que iban se adelantaron hacia Sodoma. Y acá dice ya el versículo 1 que eran ángeles. Llegaron pues, el verso 1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. ¿Por qué dos? Eran tres. El tercero era el Señor, el mismo Dios. Gloria a Dios. Y esos tres comieron debajo de ese arbusto, de ese árbol, donde Abraham les ofreció comida. Ahora, llegan estos dos ángeles a Sodoma y cuando lo ve Lot, dice que se levantó a recibirlo y se inclinó hacia a tierra en el suelo, el verso 2, y dijo, ahora, señores, os ruego que vengas a mi casa y se hospeden allí y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas lo porfió con ellos
mucho, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Estos ángeles también comen, también pueden comer, gloria a Dios. Entonces, así como el Señor, después de resucitar en ese cuerpo, pudo comer normalmente miel, pescado y cuantas cosas pudo compartir con sus discípulos durante ese periodo de tiempo. No quiere decir que las personas están ansiosas pues de comer como ocurre en este cuerpo corruptible, que nos vamos deteriorando, nos vamos desgastando. ¿Por qué la comida? Porque el cuerpo necesita energía para poder desarrollar sus actividades, y el alimento es lo que le proporciona esa energía, pero la fuente de la energía de este cuerpo glorificado ya no es la comida. Así que, aunque no necesita de estar comiendo como el cuerpo natural, el cuerpo humano, pero sí puede comer. Así que usted en ese cuerpo podrá comer. Ahora, ¿se podrá comer en la vida eterna? ¿Llegaremos a comer o viviremos así como del aire? Gloria a Dios. Adán, cuando fue puesto en el paraíso, o sea, allí en la vida eterna, en la eternidad, se le dio la orden que podía comer de todo árbol que había allí en el huerto. Así que Adán en el huerto comía. Eso es lo que dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. El Señor le dice, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirá. Entonces Adán en la eternidad, allá en el paraíso, podía comer. Si nosotros vamos a volver al paraíso después de la resurrección, pues lo más seguro es que también vamos a poder comer, porque ya estamos mirando que el cuerpo en el que vamos a resucitar no es un cuerpo espíritu, es un cuerpo como el que tuvo el Señor, con hueso, con carne, y que va a poder disfrutar de toda esa creación y todo ese alimento que Dios tiene dispuesto para sus hijos en el paraíso. Gloria a Dios. Así que esa es como la realidad que vamos a tener nosotros en cuanto al tipo de cuerpo y qué tipo de comida podemos llegar a comer, o si vamos a comer o no, si vamos a comer en la eternidad, porque eso lo dice la palabra del Señor. Ahora, en la eternidad vamos a trabajar, vamos a tener alguna actividad laboral, o vamos a estar, como he enseñado, he dicho en otras ocasiones, como en una playa, en un paraíso, en una playa paradisíaca, allí a la orilla del mar de cristal, recostado en una silla, bueno, allí como disfrutando de unas eternas vacaciones. O vamos a tener algún tipo de trabajo. Esta respuesta también la encontramos textual, muy contundente en las escrituras, porque otra vez aparece Adán, que cuando estaba allí, antes de tener pareja, Dios le asignó una tarea, y era de cuidar y labrar el paraíso, ese lugar, esa tierra. Y cuando lo sacan por castigo a la otra tierra, a la tierra exterior, también le asignan la tarea de seguir trabajando. Entonces no hay posibilidad de que se piense que en la eternidad nosotros vamos a estar en vacaciones eternas. Dice el Génesis 2:15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo labrara. Bendito sea el Señor. Ahora, en la otra vida, lo que hay una evidencia es que no estaremos como en un coliseo gigantesco, en un estadio gigantesco, todos los días, día y noche, alrededor del trono, adorando, exaltando, dando palmas. No, porque la Biblia nos habla que en el libro de Apocalipsis, donde el versículo 1, capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. El verso 24 dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de esta ciudad, y los reyes de la tierra traerán
su gloria y su honor a esta ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y el verso 26 dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Entonces, vemos que en la otra vida, en la eternidad, aquí en la tierra, en la nueva tierra, dice que había un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo primero que existía ya había desaparecido. Y luego hay una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y alrededor de esa ciudad santa van a andar y a vivir todas las demás naciones. O sea, existirán otras naciones donde habrá reyes. En cada una de esas naciones habrá reyes. Hay un reino, el reino de Dios. Gloria a Dios. Y en esas naciones habrán reyes. Existirá un trabajo, existirá una labor, como le puso el Señor a Adán. Tanto dentro del paraíso como fuera del paraíso había una actividad laboral. Y aquí lo que vemos es que estos reyes llevan su honor allí a esa ciudad donde está el trono de Dios Todopoderoso y del Cordero. O sea, como hoy existen esos lugares donde la gente va a las peregrinaciones, esos altares, esos monumentos, esos lugares de culto, esos santuarios, allí va la gente hoy a sus peregrinaciones, a cumplir sus promesas. Y eso es la Nueva Jerusalén, el lugar, el centro del mundo, la capital del mundo, donde los reyes del mundo, de todas las demás naciones que hayan sido salvas, porque no es cualquiera el que va a entrar a esa ciudad, sino los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, estos que van a reinar, como dice el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 4, que se sentaron en los tronos, los que recibieron la facultad de reinar. No todos van a reinar. Va a existir unos que son reyes y otros que van a ser los que van a hacer los demás trabajos. Por eso es importante que todos nos esforcemos por demostrarle al Señor que somos competentes de gobernar, de administrar. Y esto es lo que estamos hablando. Entonces, en la otra vida, en la vida eterna, vamos a trabajar. Ahora dice que el Cordero, que es el nuevo Adán, el último Adán, viajará en ese mundo nuevo, tendrá una función como un gobernante mundial, tendrá una función de visitar o trasladarse de un lugar a otro por el mundo entero. Es lo que dice aquí el libro de Apocalipsis capítulo 14, dice el versículo 1, y después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. El verso 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El verso 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este número especial no pertenece a el pueblo gentil. Son exclusivos de las 12 tribus de Israel. De cada una de las tribus son 12,000. Y estos dice que viajan con el Cordero por donde quiera que él va. Son como una guardia especial, gloria a Dios, que está allí alrededor del Cordero, llevándole, rodeándolo, adorándolo, gloria a Dios, y estando al cuidado de él. Aleluya. Entonces dice que estos le adorarán y se aprenderán un cántico y le adorarán con un cántico que solo ellos se saben. Nadie más puede cantar ese cántico sino solamente los 144,000. Y ya allí explica que estos son puros, son santos, no se halló mentira en ellos, no fue hallado nada de maldad, son vírgenes, nunca se contaminaron con mujeres. Bueno, aleluya, son lo mejor de lo mejor que se pudo sacar de la tierra. Entonces,
vemos que hay una actividad. El cordero estará viajando de un lado a otro. Dice, estos son los que acompañan al cordero por donde quiera que él va. Allí lo dice. Entonces el cordero viajará de un extremo a otro, acompañado de su corte, acompañado de su guardia personal y de todos estos que hacen parte de su línea de adoración y de protección como su ejército especial. Gloria a Dios. Dice que entonces nosotros también vamos a servir, pero todos vamos a servir, todos vamos a tener una tarea. Gloria a Dios. El primer Adán allá en el jardín tenía unas tareas de ponerle nombre, de tener una actividad, y eso no lo hizo en un solo lugar, porque los animales no todos están en un solo lugar, todos tienen un hábitat distinta. Así el segundo Adán también le corresponde cultivar, cuidar toda la tierra, el mundo nuevo que el Padre ha creado, que estará bajo el cuidado de el último Adán. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 22 dice, verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, o sea, en la Nueva Jerusalén, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces allí vemos que habrá una actividad de reino. El verso 24 otra vez nos habla que las naciones allí estarán llevando su gloria y su honra, porque esa es una actividad de reino. Habrá un rey, habrá reyes, porque Dios es Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Aquí en esta dispensación no somos reyes, o sea, no estamos reinando en propiedad. Nosotros no estamos como los hijos de Dios ejerciendo esa autoridad de gobierno que habla la Biblia. Por eso el Señor va a establecer el periodo milenial para hacer un preludio de lo que será la eternidad. En la eternidad, solo los que van a gobernar, los que van a reinar, son y salen del libro de la vida, o sea, de los que están enlistados, inscritos en el libro de la vida. No será por voto popular, porque la democracia no existe en el reino de Dios. Dios elige, Dios nombra, Dios asigna a aquellos que reciben la facultad, que le demuestran al Señor que son competentes. Gloria al Señor. Ahora, ya hemos visto que podremos tener un cuerpo glorificado, que tendrá carne, que tendrá hueso, como el que tenía el Señor, que con ese cuerpo podremos trasladarnos de un lugar a otro, podemos atravesar paredes, podemos comer. Ahora, ¿habrá matrimonio en la eternidad? ¿El hombre, el ser humano, volverá a contraer matrimonio? ¿Tendrá una vida marital? La Biblia nos habla que Adán en el paraíso, en la eternidad, vivió sin la mujer un buen tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo es el que Adán estuvo sin la mujer, hasta que el Señor Dios Creador vio que no era bueno que este hombre estuviera solo. Y él decidió crearle, allá en el capítulo 2, verso 18 al 24, una mujer. Y cuando ésta le fue presentada a Adán, Adán dijo que era algo hermoso. Gloria a Dios. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, dice, porque del varón fue tomada. Y él concluye en el versículo 24 diciendo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, dice, a su mujer, y serán una sola carne. Esa frase, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí, en ese momento, Adán está en la eternidad, está en el paraíso y está dando a entender de manera explícita que le presentan a esa mujer no para que sea una compañera de trabajos seculares, de vigilar el jardín, sino para que fuera su compañera, para que fuera su mujer, para que se unieran, hubiera una unión sexual. Es lo que está diciendo, porque es lo que explica la Biblia más adelante, cuando nos habla acá en el libro de Primera de Corintios,
donde nos explica el Señor, el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que el 1 Corintios 6:16, que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. De manera que esa frase de Adán, cuando él dice que por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, está hablando Adán que el hombre y la mujer van a tener una vida marital de hecho. O sea que él y esa mujer que le están presentando en el paraíso, allá en la eternidad, tenían una vida marital de hecho. O sea, había un contacto sexual sin que eso implicara pues un pecado o algo prohibido. No, Dios no le presenta a Adán, a Eva, una mujer tan hermosa, para que la tenga como una muñeca de porcelana. Gloria a Dios. Él se la presenta para que sea su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, lo que está mostrando esto es que en el paraíso Adán tenía a su esposa. En la eternidad Adán tenía a su esposa, pero él estuvo un tiempo sin la mujer. O sea, no sabemos cuánto tiempo. Ahora, más adelante vemos que hubo una tentación en el huerto y la serpiente, que era un ser astuto, le comenzó a acechar a la mujer hasta que le dijo, mira, con que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles que están aquí. Y la mujer dijo, no, no es verdad, solo de este, el árbol que es el del conocimiento del bien y del mal, solo de ese no podemos comer porque Dios dice que el día que comamos vamos a morir. Ahora vemos que cuando esto ocurre, Dios no estaba en el lugar, o no estaba allí en ese lugar donde Adán y Eva y la serpiente están haciendo este desastre. Pero luego vemos que en el versículo 8 dice que ellos oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. En ese huerto Dios se paseó, allí anduvo, allí caminó, allí vino a visitar. Gloria a Dios. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. El verso 9 dice, pero el Señor llamó al hombre y le dijo, oye, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Y el hombre le responde, Señor, estoy por acá porque tuve miedo, me escondí porque estoy desnudo, me siento muy mal. Y el Señor le dice, pero ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? El verso 12 dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio de ese árbol y pues realmente yo comí. Entonces, mire usted cómo comienza esto a mostrarnos que el huerto de Edén era un lugar especial donde Dios había puesto al hombre para que desde allí él administrara todo, pero que el Señor tenía acceso directo, él venía a ese lugar, se paseaba y venía a llamar cuenta. Así que Dios los llama a cuenta al hombre y a la mujer. Gloria a Dios. El verso 13 dice, ¿qué es lo que has hecho? Le pregunta a la mujer el Señor. Y la mujer entonces otra vez dice, la serpiente ahora entiendo que me engañó y yo comí. Así que el Señor comienza a hacer los juicios y maldice a la serpiente, le da una sentencia para que ande arrastrada y coma polvo. A la mujer le dice que va a multiplicar en gran manera los dolores en sus preñeces y que va a dar a luz sus hijos con dolor y la va a sujetar a la voluntad de su marido. Y dice que lo sacó. El verso 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Así que estamos mirando cómo el hombre estaba en un lugar especial y lo saca y lo manda a una tierra exterior. Y el hombre sigue trabajando, sigue labrando la tierra, sigue cultivando la tierra, pero ya no en ese lugar. Ahora lo que vemos aquí es que el Señor no le dice a la mujer que ahora ella, que vaya a tener contacto con su marido,
va a tener algún problema por dar a luz. Él le dice, voy a aumentar los dolores que ya tenías asignado por causa de tus embarazos. O sea, los voy a multiplicar. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. O sea, que era algo que ya la mujer en su naturaleza lo tenía. Y el Señor, a causa de la desobediencia, se los multiplica. Entonces, dentro del huerto de Edén, de allí del paraíso en la eternidad, Adán y Eva tenían la facultad de procrearse. Gloria a Dios. Es lo que evidencia esta sentencia del castigo que le infringe Dios a la mujer. Bendito sea el Señor. Entonces encontramos unos simbolismos en la historia del pecado dentro del jardín de Edén. Lo primero que vemos es que la serpiente no es un reptil, sino que es Satanás. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, el verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí vemos que la serpiente del huerto de Edén, de allá del paraíso, no es un reptil, sino que se llama Diablo, se llama Satanás, la serpiente antigua. Ahora, el árbol prohibido, en segundo lugar, el árbol prohibido no es un vegetal, no es un árbol vegetal. El árbol prohibido es una fuente de información, de conocimiento, porque es lo que le proporcionó a la mujer cuando ella toma de ese fruto y Adán, ellos reciben una información. Así que dentro de esa ciudad, ya que el jardín de Edén no es un bosque, sino una ciudad, dentro del jardín existía un lugar donde se había archivado cierta información que era prohibida que Adán y Eva accedieran a ella. Entonces Dios le dijo, no vayan a tomar ese conocimiento, no se vayan a meter a ese lugar, porque el día que se informen de eso, lo voy a sacar de este lugar. Van a morir. Adán y Eva no murieron físicamente al instante, pero sí fueron separados de la eternidad. Por eso, a partir de que Adán y Eva salen del huerto de Edén, del paraíso, comienza el ciclo finito de ellos. O sea, comienzan a tener principio y fin. Adán tuvo una duración, un periodo de tiempo, unos años de vida de aproximadamente unos 937 años. Gloria a Dios. Entonces vemos que el fruto que comió Eva y Adán no fue la manzana, sino información prohibida. Ese es otro simbolismo que encontramos en este relato, donde se nos ha hablado por mucho tiempo de una manzana prohibida. La manzana prohibida no era una manzana, era una información. Y también vemos que hay en el versículo 15 el Señor le habla a la serpiente que va a poner una enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Así que esto también es un simbolismo que no es cualquiera, no son los hijos de los seres humanos, sino que esa simiente de la mujer es el Cristo de la gloria que va a aplastar la cabeza de Satanás. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y eso tuvo lugar allí en ese cuadro de la cruz del Calvario, cuando Cristo pudo decir, consumado es. Gloria a Dios. Entonces, todo esto son simbolismos que encontramos en este relato del capítulo 3 del libro de Génesis. Ahora, cuando dice y habla de la procreación en la eternidad, allí estamos mirando, como ya lo habíamos dicho, que Adán habla que el hombre se unirá a su mujer. Así que ya está explícito que en la eternidad puede haber procreación, porque el cuerpo que tenía Adán está capacitado, tiene los instintos naturales para procrear. Y el cuerpo que tiene la mujer también tiene los instintos y las propiedades para procrear. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay un simbolismo que Pablo usa
en el capítulo 5 del libro de Hebreos, de Efesios, perdón, versículo 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, otra vez aparece, dejará el verso 31 de Efesios 5, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande, dice Pablo, es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay una parte aquí donde el Señor habló que en la resurrección los que fueren tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque son iguales a los ángeles. Eso está en Lucas capítulo 20, versos 35 y 36. Entonces de allí nos hemos tomado por muchos años para decir que en la vida eterna no va a haber matrimonio y que no se van a dar a casar porque son iguales a los ángeles. Entonces esto, de ese periodo de tiempo, está hablando del periodo que vivió Adán antes de tener pareja. Adán en el paraíso, allí vivió solo, sin mujer, por mucho tiempo. Y la naturaleza de Adán tenía un cuerpo glorioso y era igual a los ángeles. Pero el cuerpo de Adán tenía ese instinto sexual. O sea que tenía la naturaleza y la facultad para desear a una mujer, gloria a Dios. Allí lo vemos porque, bueno, Dios fue el que miró que Adán no estaba bien estando solo, pero él estaba solo, pero tenía la capacidad de poder unirse a una mujer. Gloria a Dios. Así que ese término que dice el Señor, serán iguales a los ángeles, no se darán en casamiento, es ese periodo que vivió Adán, como va a haber ese periodo en la nueva tierra, donde el hombre y la mujer van a ser fusionados, donde van a tener una naturaleza que no va a ser ni hombre ni mujer, gloria a Dios, que van a estar en un solo ser, la iglesia, que se va a llamar la iglesia. O sea, el ser que sale como resultado de la fusión del hombre y la mujer en la resurrección se llama la iglesia. Y esa iglesia no es hombre ni es mujer, porque está compuesta por esas dos naturalezas que está compuesta la iglesia, así como Adán tenía en sí mismo las dos naturalezas. Dios no creó otro cuerpo cuando le va a formar la mujer a Adán. Él lo que hace es que lo pone a dormir y de allí, de un costado, saca una costilla y forma lo que es la mujer. O sea que ese simbolismo también es lo que vemos en Cristo, que ya lo hemos enseñado en otras ocasiones, pero es importante precisar que la palabra costilla tiene una cierta similitud y en algunas versiones la puede derivar o traducir como costado. No literalmente un hueso, un costilla, sino costado. Así como también el costado del Señor Jesucristo fue abierto y de allí, de ese costado, nace la iglesia que vierte tanto sangre como agua y es un simbolismo, gloria a Dios. Entonces, todo lo que vemos aquí es algo en su mayoría simbólico, pero Adán tenía, como dijimos ya, esa capacidad. Una vez que ellos salen del paraíso, Eva queda en embarazo, gloria a Dios, y no vemos que Dios les haya cambiado, fusionado, no, hubo un pecado, Dios les hace una remisión de ese pecado por medio del sacrificio que hace el Señor matando a aquel cordero para cubrir su desnudez, pero Adán dice en el capítulo 4, versículo 1, una vez que salen, son echados del paraíso, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y asimismo tuvo luego a Abel. El versículo 25 de ese mismo capítulo dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set,
porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y dice que Adán vivió 930 y tantos años y durante ese periodo tuvo hijos e hijas. Así que vemos que tanto dentro de la eternidad como cuando salen de la eternidad a la tierra exterior, Adán y Eva tuvieron una vida marital de hecho normal. Gloria a Dios. Y nosotros vamos a tener ese mismo cuerpo, el cuerpo glorificado que resucita el Señor, pero allí vemos que Adán tenía la naturaleza de los ángeles, pero vivió sin mujer por mucho tiempo. Los que alcancen la resurrección también son llamados hijos de Dios. Eso es lo que dice el Señor en Lucas 20, versos 35 y 36. O sea, los que alcancen la resurrección de entre los muertos, son hijos de la resurrección y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Ahora, los ángeles y los hijos de Dios resucitados tienen instintos sexuales. Y usted dirá, ¿los ángeles? ¿Los ángeles tienen instintos sexuales en su naturaleza? La Biblia nos habla en Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí a todas las que desearon. Aquí hay una situación que poco a veces le tomamos atención, pero hace una diferencia entre los seres humanos y los hijos de Dios. Entonces pensamos que los hijos de Dios son los mismos seres humanos, pero aquí vemos una unión anormal. O sea que no era algo normal que estos hijos, denominados hijos de Dios, se unieran con las hijas de los seres humanos, porque de la unión de estos, la fusión de estos hijos de Dios con las hijas de los seres humanos, nacieron gigantes. Y eso se vino a distorsionar la naturaleza o la humanidad se distorsionó y se volvió violenta. Hubo un caos, gloria a Dios, por causa de esta fusión. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Quiénes eran? Ahora, nosotros vemos que el mismo Señor dijo que los que son tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de los muertos, de entre los muertos, son llamados hijos de Dios, pero que también son iguales a los ángeles. Entonces, estos ángeles, hijos de Dios, no han perdido su naturaleza, su instinto sexual. Y al ver a estas mujeres, que eran las hijas de los seres humanos, las codiciaron, las desearon y comenzaron a procrear hijos con ellas. El libro de Judas explica esto. En el capítulo 1, versos 6 y 7, dice en la versión Nueva Internacional, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra naturaleza. Aquí explica Judas que los ángeles que se está refiriendo ese capítulo 6 son los hijos de Dios y que estos hijos de Dios tienen una naturaleza angelical, pero que pueden desear. Son llamados ángeles como también son llamados hijos de Dios en otros casos, que tienen una naturaleza sexual y que desearon a las hijas de los seres humanos y por eso el Señor los castigó. En la resurrección, Dios fusionará, como ya hemos dicho, los dos seres, las dos naturalezas, el ser femenino y el ser masculino, los pondrá en un solo cuerpo. Ese cuerpo que estará neutro allí, dice que se llama la iglesia. Y ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, el último Adán,
capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, verso 45. En la versión Dios habla hoy dice, así dice la Escritura: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Bendito sea Dios. Por lo tanto, estamos mirando que ese Cristo de la gloria, que es la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, es el que ahora fusiona, como dice aquí el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, ya no hay varón, ya no hay diferencia inicial en ese periodo donde el Señor va a tener la boda del Cordero. Imagínense todos los hombres, todos los machos que se creen muy machos hoy, en la idea de casarse con el Señor Jesucristo. O sea, póngase un momento a reflexionar en esa lógica, cómo es que esos machos varones, fornidos, musculosos, hoy pueden aceptar que van a ser la mujer o la esposa del Cordero. Aleluya. Las mujeres, pues dichosas, todas las que son hoy de naturaleza femenina, pues dichosa de ser la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero usted, varón, usted que hoy es hombre, ¿cómo le parece esa idea? Así que aquí hay algo que tendríamos que explicar, algo que tiene que ser un simbolismo para que pueda encajar en la realidad. Y eso es lo que estamos hablando, que esas dos naturalezas se van a fusionar, pero que el matrimonio de Cristo y la iglesia no es algo físico, es algo simbólico, es algo espiritual. Gloria a Dios. Así que no vamos a tener en ninguna forma algún tipo de vida marital de hecho, vida sexual entre Cristo y la iglesia. Eso está descartado 100% de plano. ¿Y por qué? Porque la iglesia es un cuerpo compuesto por todos los redimidos, hombres, mujeres, niños, toda la raza, de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las naciones, porque hay evidencia que existe una multitud en la eternidad. No es un cuerpo fusionado en un solo ser, en un solo cuerpo, sino que es todos unidos en Cristo Jesús. O sea, nosotros estamos unidos en Cristo, es algo simbólico. Cristo es el vínculo que nos une a todos espiritualmente, pero cada uno tendrá un cuerpo distinto. Así que es imposible que haya un matrimonio de hecho. Gloria a Dios. Esto es algo simbólico. Gloria a Dios. ¿Por qué también? Porque en la Nueva Jerusalén aparecen dos tronos, el de Dios, el Padre, y el del Cordero. Y no hay un tercer trono para la esposa del Cordero, que sería la iglesia. O sea, allí en la Nueva Jerusalén dice que hay dos tronos, el del Padre, el Todopoderoso, el Creador, y el del Cordero. Gloria a Dios, porque los reyes son aquellos que vendrán a la Nueva Jerusalén a traer y a rendir tributo y honor al Padre y al Cordero. No aparece la reina, no aparece una figura de reina en la Nueva Jerusalén. En otro aspecto es porque los reyes y los demás que vendrán a la Nueva Jerusalén no son gente impía, son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes son los que deben de estar inscritos en el libro de la vida del Cordero? Pues todos los redimidos, todos los salvados, la iglesia del Señor. Porque también el Cordero viajará acompañado de una guardia especial, que son los 144,000, quienes fueron hallados perfectos en la tierra, y ninguno es de la iglesia gentil. Todos pertenecen al pueblo de Israel, de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y también porque el pueblo de Israel no asume en ningún tiempo, en ningún aspecto de la Biblia, la figura de esposa del Cordero o del Mesías. Siempre son los hijos, los herederos. La iglesia toma esa figura por algo simbólico. Y porque también al final los que sean tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos serán llamados hijos de Dios. No serán vistos como la esposa, sino como los hijos de Dios. Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis, verso 7 dice, gocémonos.
y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Allí vemos que llega la boda, aleluya, es un gran festín, una gran celebración, pero esto es algo simbólico. Así como el esposo en la tierra le otorga el derecho de poseer todo lo que él tiene a su esposa, aleluya. O sea, basta que la esposa se case con este hombre para que ella tenga el derecho y la autoridad sobre ese reino. Asimismo es lo que ocurre entre Cristo y la iglesia. En ese momento el Señor de manera legal le va a otorgar el poder y la autoridad a su iglesia, los redimidos, para que gobiernen con él, para hacerlos ver como reyes y sacerdotes para Dios. Gloria a Dios. Allí es donde ocurre esta ceremonia legal. Esto es algo legal, gloria a Dios. Bendito, es una recompensa por todo el sufrimiento y todo el testimonio y todo el esfuerzo que cada creyente hace en esta tierra mientras vive aquí para representar dignamente al Cordero. Y allá en esas bodas, como dije ya, le van a dar el derecho legal para que pueda reinar con el Cordero, con el Padre, en esta tierra en el milenio y luego en la eternidad. Aleluya. Así que esa multitud que está allí están celebrando en una boda, en unas bodas, celebrando, gozándose, pero no es una boda física, no es una boda sexual donde va a haber luna de miel. Gloria a Dios, no, es algo totalmente espiritual. Gloria a Dios. Ahora, dice que hay una multitud en el cielo. El verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La salvación, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije, versículo 14, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ello. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué tal? Aquí vemos cómo esa multitud persiste y también son considerados siervos que servirán al Cordero en esa eternidad. Entonces, la idea de esposa reina no es una realidad en la eternidad. El Cordero no tendrá una esposa reina. Dios no tiene una esposa reina. Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes son estos? Esta es la iglesia que va a ejercer autoridad en la vida eterna, como aquí en la tierra, la esposa de un rey o de un hombre dignatario puede ejercer autoridad en la propiedad que le pertenece a su esposo. Gloria a Dios.
Entonces allí vemos ya que, como decíamos, en la Nueva Jerusalén habrán 2 tronos, no 3. Así que los que entran a Jerusalén son los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, tenemos que después de la fiesta de las bodas del Cordero, el Señor descenderá a la tierra con poder y gloria para derrotar al anticristo y al falso profeta y a todo su ejército. Después de esa fiesta del capítulo 19 de Apocalipsis, vemos cómo en el verso 11 dice que Juan vio el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Gloria al Señor. Así que vienen el verso 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Por lo tanto, el verso 16 dice: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo que vemos aquí, estamos hablando de esa gran batalla que va a ejecutar el Señor Jesucristo contra el anticristo y contra el falso profeta, por haberle suplantado y por haber maltratado, perseguido a su pueblo Israel y a todos los que invocan su nombre en ese periodo de la gran tribulación. El verso 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, verso 21, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Por esto vemos aquí cómo en el orden cronológico de las cosas estamos hablando que el Señor, estamos en las bodas, está la celebración de todo ese banquete, esa gran victoria, y ahora sí viene el Señor a establecer el reino milenial, pero antes de establecer el reino milenial, Él enfrenta al anticristo, al falso profeta y a todo su ejército y los manda al lago de fuego. El capítulo 20 de Apocalipsis habla del establecimiento del milenio. Y allí dice que lo primero, Juan ve, es: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Verso 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y lo puso en un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Mire esto, el verso 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los otros muertos, dice el verso 5 del capítulo 20, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años en la tierra. Por lo tanto, aquí vemos que la esposa, la iglesia, como tal, ya comienza ese término a difuminarse. Ya empiezan a ver sacerdotes, reyes, servidores,
que son los redimidos, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Gloria al Señor, porque van a ejercer autoridad en la tierra por 1000 años. Y después del milenio, después de que la iglesia y todos los que hayan recibido esta facultad gobiernen con Cristo aquí en la tierra 1000 años, Satanás es liberado. Dice el verso 7 del capítulo 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10 del capítulo 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Señor está hablando aquí que después del milenio, Satanás será suelto. Y aunque el pueblo, las naciones han visto el gobierno del Cordero, del Señor Jesucristo, por 1000 años, y han visto la prosperidad y han visto el esplendor de toda la tierra, de alguna manera Satanás logra engañar otra vez a las naciones para que se vuelvan contra Dios, se vuelvan contra el Cordero y se vuelvan contra el campamento de los santos. O sea que el Señor desde Jerusalén, su pueblo Israel, se levanta como esa nación, corona de reino, diadema de reino, y pues todo Israel volverá a ser glorioso. Y la gente que siempre ha tenido odio, envidia, ese rechazo hacia esta nación, porque son el pueblo de Dios, Satanás va a lograr otra vez a querer que todos estos que han sido dominados por Israel, gobernados por Israel y la iglesia, entonces no podemos, como dijeron un día los filisteos, no vamos a ser y a seguir siendo siervos de ellos. Nos vamos a levantar y les vamos a arrebatar otra vez el trono y los vamos a poner como siervos, como esclavos, como siempre han tenido que ser. Y cuando Satanás logra reunir a todos los ejércitos, engañándolos para ir en contra del campamento santo, en contra del pueblo de Dios, que esto es conocido como la batalla del Armagedón, allí dice que descenderá fuego del cielo, gloria a Dios, y los consume a todos. Esto es lo que se conoce como el fin del mundo. Allí es donde ya los elementos ardiendo, la estrella, todo lo que hay en el firmamento descenderá sobre la tierra, y la tierra envuelta en llama se convertirá en un gran lago de fuego. Satanás dice que ha sido lanzado donde ya estaba el falso profeta, donde estaba el anticristo, con todos sus demonios, va a ser lanzado al lago de fuego. Aún los seres humanos todavía no han sido juzgados, porque no aparece todavía el tiempo del juicio. Aquí lo que vemos es que viene un juicio sobre la tierra, sobre esta tierra física donde estamos, y aquellos que por años han desobedecido y se han dejado engañar por Satanás van a recibir ese castigo. Así como la iglesia desaparece en el arrebatamiento, así también el Dios Todopoderoso va a sacar a su iglesia, a su pueblo Israel, de ese juicio para llevárselo a su presencia. Pero sobre los desobedientes caerá fuego. Gloria a Dios, caerá el juicio, y luego de ese juicio, como ya dijimos, ese fin del mundo, aparece lo que es un periodo de transición, este firmamento, esto que conocemos como mundo desaparece, y aparece en el firmamento un gran trono blanco. El gran trono blanco, en el capítulo 20, verso 11, y dice que allí el Señor está en su trono para juzgar a los vivos, a los muertos. Bueno, ya todos allí delante del Señor tienen que presentarse como vivos, pero algunos están vivos para la vida eterna y otros están vivos para la condenación eterna. Dice el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios. Entonces, comenzamos leyendo que en el capítulo de Mateo, que el Señor habla de la venida del juicio ante el trono, decíamos que al final, gloria al Señor, cuando el Señor venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, dice que él se sentará en su trono de gloria y serán reunidos de delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y al final el Señor dice, e irán las ovejas, los que están inscritos en el libro de la vida, a la vida eterna, y los que no estén inscritos en el libro de la vida, a la condenación eterna. Allí es donde el Señor le dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que nosotros y por lo que nosotros debemos esforzarnos, porque sí vale la pena esforzarnos para estar entre los que van a ser salvos, porque la vida eterna no es una vida gaseosa, no es una vida que vamos a vivir en un cuerpo espiritual transparente flotando en el espacio. No, es una vida de gozo, es una vida de paz, es una vida sin sufrimiento, es una vida de gobierno, es una vida de justicia, es una vida perfecta. Gloria a Dios. El mundo que todos hemos anhelado, pero es un mundo donde sí vamos a disfrutar, vamos a deleitarnos, vamos a gozarnos. No es simplemente que vamos a estar como encapsulados allí en una cápsula inmóviles o tal vez en un gran coliseo, un estadio todo el día y toda la noche solamente adorando. No, vamos a tener una actividad laboral, vamos a trabajar, unos van a tener trabajos más dignos que otros, de acuerdo a la capacidad de cada uno, como dice el libro de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice que cada uno es necesario que se presente delante del Señor para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Si usted hizo cosas buenas, recibirá recompensa. Si usted sus obras, como dice también el libro de Corintios, que si su obra va a ser pasada por el fuego, y alguno va a edificar en madera, en hojarasca, en heno, en piedras, en oro. Depende de la calidad de la obra. Algunos van a ser salvos, dice, así como por fuego. O sea que todo lo que ellos hicieron realmente no va a merecer una recompensa porque no lo hicieron de la mejor manera. Dios va a llevarse allá a los que realmente se esfuercen. Como él dice, al que venciere, haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, si usted quiere gobernar, reinar con el Señor en la vida eterna, o simplemente irse a la vida eterna a ser gobernado por otro, allá se van a dar esas sorpresas. Personas que usted pensó que tal vez los menospreció, los tuvo en poco, así como pasa hoy en los llamados en el ministerio, mucha gente que usted pensó que tal vez no era muy importante, pero de repente Dios los llamó al ministerio y se volvieron grandes pastores, grandes ministros, grandes salmistas, y ahora son reconocidos, son personas en alta estima, porque Dios los ha llenado de honra y Dios los ha prosperado y Dios los ha bendecido. Entonces, en la eternidad va a haber coronas, va a haber recompensa,
Todo va a ser por el esfuerzo, las acciones que cada uno haga en esta tierra. Por eso dice el Señor, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no pueden corromper, donde los ladrones no pueden minar. Allá es donde ustedes deben proyectarse, porque aquí la vida es finita y cuando usted muere, todo se queda. Pero cuando usted hace su tesoro en el cielo, como estos apóstoles, dice que todo lo dejaron. Pero cuando ve usted la Nueva Jerusalén, dice que los cimientos de esa ciudad son 12 piedras y en cada piedra está escrito el nombre de cada apóstol de los 12 apóstoles del Cordero. Estos hombres lo dejaron todo, pero tienen un lugar de honor, de gobierno, así como él, dice el Señor, dijo, así como mi Padre me asignó un reino, yo también le asigno un reino a cada uno de ustedes. Y esa es la recompensa que nosotros deberíamos estar buscando en la eternidad, que podamos llegar a ser reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre, porque habrá otras tareas, como dice también el libro de Segunda de Timoteo, que cuando en una casa es grande hay diferentes tipos de utensilios, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles, pero que si alguno se limpia, será instrumento de honra para el Señor. Esperamos que esta palabra te haya edificado y para que puedas llegar a ser uno de los funcionarios más honorables en el reino de Dios.